Durante el derribo del antiguo ala de un hospital psiquiátrico abandonado, los obreros se toparon con un conducto de ventilación derrumbado. En su interior yacían 3 momias humanas. Estaban dispuestas de forma extraña. Las cabezas estaban orientadas unas hacia otras, formando un triángulo. En los huesos de las piernas había cadenas oxidadas que en su día las habían encadenado. Pero eso no era lo más aterrador. Junto a los huesos yacía una linterna. Uno de los trabajadores pulsó el botón y tras 8 años en esa tumba de hormigón, se encendió como si alguien la hubiera dejado caer allí, literalmente, hace un momento. Harlan es una pequeña ciudad al sureste de Kentucky, conocida por sus minas de carbón y sus cordilleras que se extienden hacia el norte. Aquí hay pocos turistas, pero los que vienen suelen saber a dónde van. La zona de Black Ridge es un entramado de senderos de varios kilómetros, bosques y viejos caminos de tierra que serpentean entre las colinas y casi no llevan a ninguna parte. Fue precisamente aquí donde en octubre de 2015 se dirigieron 3 amigos de Kentucky. Ryan Carter, de 29 años, Emma Walsh, de 27, y su primo Tyler Brooks, de 30. Los 3 eran excursionistas experimentados. No era la primera vez que hacían una excursión juntos. Llevaban varios años recorriendo las montañas, conocían el equipo, sabían del terreno y sabían orientarse. El sábado por la mañana se subieron al coche de Ryan y se dirigieron hacia Black Ridge. Según sus familiares, los 3 estaban de buen humor. Era una excursión de fin de semana de otoño como cualquier otra. Nada inusual, nada preocupante. Debían regresar el domingo por la noche. El domingo por la noche no regresaron. Al principio no cundió el pánico. A veces los trayectos se alargan más de lo previsto y es posible que el móvil no tenga cobertura en las montañas. Pero el lunes por la mañana, cuando ninguno de los 3 se había puesto en contacto ni había aparecido en casa, las familias acudieron a la policía. Las denuncias por desaparición se presentaron ese mismo día, por separado por parte de la familia de Ryan y por separado por parte de la familia de Emma y Tyler. La policía inició el procedimiento de búsqueda habitual. Lo primero era encontrar el coche. Brian conducía una camioneta azul oscuro y la encontraron con bastante rapidez, pero no estaba donde se esperaba. Los aparcamientos para turistas a lo largo de las rutas de Black Ridge estaban vacíos. Encontraron el coche en un camino de tierra a varios kilómetros de las rutas oficiales, junto a un edificio abandonado que los vecinos llevaban mucho tiempo evitando. Se trataba del hospital psiquiátrico Ashwood, cerrado ya en 1975, y que desde entonces permanecía intacto. Ashwood se construyó en los años 40 del siglo pasado como un centro psiquiátrico de tipo cerrado. En su día acogió a varios cientos de pacientes. Tras su cierre, nadie demolió el edificio ni lo vigiló en serio. Simplemente permaneció abandonado, deteriorándose poco a poco. Entre los vecinos tenía mala fama, aunque no se le atribuía nada concreto. Era simplemente un lugar abandonado con una historia lúgubre. De vez en cuando, turistas y amantes de las emociones fuertes se adentraban allí, a pesar de la valla y los carteles de prohibido el paso. Era algo bastante habitual en este tipo de lugares. ¿Por qué Ryan, Emma y Tyler acabaron precisamente allí y no en las rutas oficiales? Es una pregunta que la investigación nunca pudo responder de forma definitiva. Quizás se desviaron por error. Quizás alguno de ellos quiso ver el edificio por dentro. El coche estaba aparcado con cuidado, sin rastros de colisión ni de prisa. No había llaves en el interior. Los turistas se las habían llevado consigo. La operación de búsqueda y rescate comenzó de inmediato. En ella participaron adiestradores con perros, helicópteros, buzos que inspeccionaron los cursos de agua cercanos y voluntarios que peinaron los bosques del perímetro. El edificio Ashwood se inspeccionó por dentro, en la medida en que su estado lo permitía. Parte de los techos se había derrumbado y algunos pasillos estaban bloqueados por escombros. Se accedió a todos los lugares a los que se podía llegar. No entraron donde no se podía. Los adiestradores de perros recorrieron el perímetro del edificio, incluso a lo largo de las rejillas de ventilación en el exterior de las paredes,
pero los perros no mostraron ninguna reacción. No se encontraron rastros de los 3 turistas por ninguna parte. Posteriormente, los expertos dieron una explicación. La compuerta cortafuegos del sistema de ventilación estaba cerrada. En esa configuración, el flujo de aire rodeaba el túnel, por lo que el olor no salía al exterior. Si la compuerta estaba cerrada desde el principio, o si alguien la cerró intencionadamente, esta cuestión surgió ya durante la nueva investigación 8 años después. La operación se prolongó varias semanas. Luego, su alcance comenzó a reducirse. Después, se suspendió oficialmente. El caso quedó en suspenso con el estatus de investigación activa, pero de hecho se convirtió en un caso sin resolver. Los 3 figuraban como desaparecidos. Sus fotografías aparecieron en sitios web dedicados a la búsqueda de personas. Las familias siguieron esperando. Pasaron 7 años, luego 8. En mayo de 2023, los servicios municipales de Harlan finalmente tomaron la decisión de demoler el ala norte de Ashwood. Para entonces, el edificio suponía una amenaza real. Las estructuras portantes se habían derrumbado. El tejado se había hundido en varios puntos, y cualquiera podía entrar en su interior. El derribo comenzó siguiendo el procedimiento habitual. Los trabajadores desmontaron lo que se prestaba a ser desmontado y desmontaron lo que ya se había desmontado por sí solo. Un día, una losa de hormigón se derrumbó y dejó al descubierto una sección de la pared que antes no había suscitado ninguna sospecha. Detrás de la pared se encontró un túnel de ventilación. Un pasadizo rectangular de 4 por 4 pies que se adentraba en el interior del edificio. Este túnel no figuraba en ninguno de los planos arquitectónicos de Ashwood disponibles al público. Al parecer, nadie sabía de su existencia, o casi nadie. En el interior del túnel encontraron 3 esqueletos. Junto a los restos yacía una linterna de turista. Uno de los trabajadores se inclinó hacia ella. El interruptor estaba en la posición de encendido. Las pilas se habían agotado hacía tiempo. Los contactos estaban oxidados. La linterna no podía encenderse, pero en algún momento lo había estado. Los forenses determinaron posteriormente que se había encendido nada más entrar en el túnel y había iluminado la oscuridad hasta que se agotó la última pila. Para la investigación, esto significaba una cosa. 3 personas habían pasado en ese lugar el tiempo suficiente como para agotar la batería, y habían muerto ya en la oscuridad. El túnel fue acordonado de inmediato. Los forenses se pusieron manos a la obra. Los esqueletos fueron documentados minuciosamente antes de tocarlos. La posición de cada hueso, de cada fragmento. Se tomaron muestras para el análisis de ADN. Paralelamente, comenzaron a examinar todo lo que se encontraba cerca de los restos. La posición de los esqueletos, fijada por los criminalistas, no tenía nada de fortuito. 2 de ellos, presumiblemente una mujer y uno de los hombres, se encontraban en una esquina del túnel, pegados a la pared. El tercer esqueleto yacía en el extremo opuesto del pasadizo, en el lugar donde antes había una compuerta. Los huesos metacarpianos y las falanges de los dedos de esta persona presentaban lesiones. El carácter de las lesiones se correspondía con un impacto repetido contra una superficie dura. El forense indicó en su informe que tales lesiones eran de origen vital y compatibles con intentos de romper o apartar la barrera con las propias manos. Además de la linterna, se encontró en el túnel una vieja cámara de carrete. Faltaba el carrete con la película en su interior. El cuerpo de la cámara estaba intacto, la tapa del compartimento de la película abierta. Alguien había sacado el carrete a propósito y se lo había llevado. Según la versión de la investigación, esto ocurrió incluso antes de que se cerrara el túnel. Grimes vio la cámara, exigió que se abriera y se llevó la película allí mismo. Se llevó el carrete y presumiblemente lo destruyó fuera del edificio. La única prueba visual posible de lo ocurrido fue eliminada cuando los 3 aún estaban vivos. Los resultados del análisis de ADN llegaron en el plazo de unas semanas. Se identificaron los 3 esqueletos. Se trataba de Ryan Carter, Emma Walsh y Tyler Brooks.
Los mismos 3 turistas que habían desaparecido 8 años atrás, en octubre de 2015. Los forenses continuaron con el examen detallado de los restos. En el fémur de Ryan Carter se encontró una marca de golpe. El tipo de lesión correspondía a un golpe con un instrumento cortante pesado, como un hacha o un machete. El golpe se asestó en la pierna, no en órganos vitales. Esta distinción resultó importante para la investigación. Un golpe de este tipo no mata de inmediato, pero es capaz de privar a una persona de la capacidad de moverse por sí misma, al menos durante un breve periodo de tiempo. En los tobillos de cada uno de los 3 había marcas de grilletes metálicos, fragmentos oxidados de una cadena, conservados en un estado suficiente para identificar el mecanismo de sujeción. La causa de la muerte de los 3 se determinó como asfixia. Intoxicación por dióxido de carbono debido a la falta de oxígeno en un espacio cerrado y hermético. El túnel, de 4 por 4 pies, con la compuerta cerrada y la salida bloqueada, contenía un volumen limitado de aire. Para 3 adultos en estado de estrés y esfuerzo físico, fue suficiente para unas pocas horas. La investigación, que de hecho se había paralizado hacía 8 años, se reanudó de inmediato. Los investigadores comenzaron a examinar de nuevo todo lo que se había recopilado en el año 2015 y al mismo tiempo a explorar nuevas pistas. La pregunta clave era la siguiente: ¿quién sabía de la existencia de este túnel? El edificio llevaba oficialmente cerrado desde 1975. Los planos arquitectónicos que se conservaban en el archivo municipal no incluían el túnel. Esto significaba que la persona que, de alguna manera, se vio implicada en la muerte de los turistas disponía de información inaccesible al público en general. A unos kilómetros de Ashwood se encontraba el complejo turístico Black Ridge Lodge. Se trataba de una pequeña base con cabañas, destinada a cazadores y turistas que visitaban la zona. Walter Grimes, que en aquel momento tenía 68 años, había trabajado como encargado del complejo durante muchos años. Vivía en el complejo de forma permanente, casi nunca se alejaba de allí, y según la descripción de los pocos que trataban con él, era una persona solitaria y propensa a reaccionar de forma agresiva ante cualquier desconocido que apareciera en su zona. Los investigadores no se fijaron en él de inmediato. Se encontraba entre las pocas personas a las que se interrogó ya en el año 2015 como posibles testigos. Personas que vivían o trabajaban cerca del lugar donde se encontró el coche de Ryan. En aquel momento, su declaración no suscitó preguntas especiales. Dijo que no había visto ni oído nada. Lo interrogaron superficialmente y lo dejaron marchar. Ahora los investigadores habían vuelto a él con un nivel de atención diferente y descubrieron que Grimes había fallecido en 2021, 2 años antes de que se encontraran los cadáveres en la pared de Ashwood. La muerte se produjo por un infarto. No obstante, la investigación siguió trabajando con su nombre. Con autorización judicial, se llevó a cabo un registro en su antigua vivienda, una casa situada en un complejo turístico donde había pasado los últimos años de su vida. En el garaje encontraron un candado. Se trataba de un modelo poco común y poco extendido, y era precisamente ese mismo modelo el que encajaba con los fragmentos oxidados de la cadena con la que habían sido atadas las víctimas. La coincidencia podía ser casual. Los investigadores decidieron seguir indagando. En la misma casa, en un baúl militar, cerrado con llave pero abierto por orden judicial, se encontró un archivo. Estaba recopilado metódicamente, casi con pedantería. Recortes de periódicos sobre Ashwood. Decenas, si no cientos, fechados en diferentes años, a partir de los 80. Informes médicos sobre la institución, que de alguna manera habían llegado a sus manos. Fotografías del edificio, tomadas en diferentes momentos, con distinta iluminación, desde distintos ángulos, incluyendo detalles que no se veían desde la carretera. Y, lo más significativo, copias de los planos arquitectónicos de Ashwood. No eran las versiones simplificadas que se conservaban en el archivo municipal, sino las detalladas, con datos técnicos. En algunas hojas se habían marcado con tinta roja los pasadizos ocultos, los elementos del sistema de ventilación,
y la ubicación de las compuertas contra incendios. El túnel en el que se encontraron los cadáveres estaba señalado. Junto a su indicación había una nota manuscrita, varias cifras y un símbolo convencional, cuyo significado no se pudo determinar. Grimes sabía de la existencia del túnel y sabía cómo acceder a él y cómo bloquearlo. Esta información permitió a la investigación reconstruir la posible secuencia de los hechos. Según la versión de la investigación, en octubre de 2015, Ryan Carter, Emma Walsh y Tyler Brooks entraron por su cuenta en el edificio Ashwood, movidos por la curiosidad, como suele ocurrir con los jóvenes que descubren un edificio abandonado. Fue allí donde Grimes los encontró. Se desconoce la razón exacta por la que se encontraba en el edificio ese día. Es posible que lo visitara con regularidad. Quizás vio el coche aparcado y se acercó a echar un vistazo. Según los datos disponibles, reaccionaba de forma patológicamente exagerada ante cualquier extraño que apareciera en la zona. Decía que vigilaba el perímetro, que los forasteros no tenían derecho a estar allí. La investigación supuso que Grimes iba armado y que sorprendió a los tres en el cuarto de máquinas o en el sótano del edificio. En tal situación, la amenaza con un arma podría haber sido suficiente para controlar al grupo, especialmente en un espacio cerrado, en la oscuridad y sin conocer la distribución del lugar. Grimes conocía el edificio a la perfección. Sabía dónde estaba la entrada al túnel de ventilación y sabía que se podía poner un candado en la rejilla desde fuera. Según la reconstrucción de la investigación, así fue exactamente como ocurrió todo. Acorraló a los tres en el túnel bajo amenaza de arma. Antes de cerrar la rejilla, exigió que le entregaran la cámara, o bien la vio él mismo y sacó el carrete con la película. Fue la actuación de alguien que comprendía que las fotografías podían delatarle y que eliminaba las pruebas de inmediato, sin demora. Después de eso, puso su candado en la reja y se marchó. El golpe en el fémur de Ryan, constatado por el forense, se produjo probablemente en el momento de la resistencia. La herida era grave y en un espacio cerrado y sin asistencia médica, aceleró su muerte. Dentro no había comida, no había agua, el aire se agotaba. Solo había una linterna, uno de los tres la llevaba consigo. La encendieron. Iluminó la oscuridad hasta que se agotó la última carga. Para cuando la linterna se apagó, ya casi no quedaba aire para respirar. Según la versión de la investigación, Grimes regresó al edificio unos días después, cuando estuvo seguro de que dentro todo había terminado. Entonces bloqueó definitivamente el hueco del túnel desde el exterior. En los 8 años que transcurrieron hasta el derribo, ninguna operación de búsqueda llegó hasta allí. Grimes ya estaba muerto para entonces. Era imposible presentar cargos contra él. No hubo ningún juicio. En el año 2023, tras la finalización de todos los peritajes y las diligencias de investigación, el caso se archivó mediante un procedimiento de archivo excepcional, Exceptional Clearance, debido a la muerte del único sospechoso. Este estatus jurídico se aplica en la práctica estadounidense en los casos en que se ha identificado al presunto delincuente. Se han reunido pruebas suficientes para presentar cargos, pero el enjuiciamiento es imposible por circunstancias ajenas a la investigación. Walter Grimes nunca fue condenado judicialmente, pero para la policía de Harlan, el caso está oficialmente cerrado. Las familias de las víctimas recibieron una notificación oficial. Para ellas, fue el final de 8 años de espera. No el final que se podría llamar justicia en el sentido pleno de la palabra, pero al menos el final de la incertidumbre. Supieron lo que había ocurrido. Pudieron enterrar a sus seres queridos. Continuaron con el desmantelamiento del edificio Ashwood. A finales del verano de 2023, el ala norte ya no existía. Se preveía que en los próximos años se derribaría también el resto. En cuanto al propio Walter Grimes, su biografía, reconstruida por la investigación a partir de documentos, era un conjunto de hechos inconexos que no encajaban en un retrato claro. Nació a principios de los años 50 y pasó su infancia en ese mismo barrio de Kentucky. Según algunas fuentes,
En su juventud recibió tratamiento de corta duración en un centro psiquiátrico, pero los registros médicos de aquella época se habían perdido o estaban clasificados como secretos. Durante varias décadas trabajó como conserje en diversos complejos turísticos y de caza de la región. En ningún sitio permaneció mucho tiempo. Normalmente se marchaba o le pedían que se fuera sin dar explicaciones. En el Black Ridge Lodge fue donde trabajó más tiempo, unos 20 años. Ninguno de los que lo conocieron lo describió como una persona abierta o sociable. Uno de los antiguos propietarios del complejo turístico donde Grimes trabajó en los 90, declaró en una entrevista a un periódico local que era un buen trabajador en lo que se refería a tareas técnicas, pero que se volvía impredecible ante cualquier contacto con personas desconocidas. Decía que los forasteros alteraban el orden, que el territorio debía estar bajo control, que solo él sabía cómo debían ser las cosas allí. Le creían, siempre y cuando eso no causara problemas. Cuando surgían problemas, él se marchaba. Al parecer, Ashwood le interesaba desde el momento en que llegó a esa zona. Se desconoce cuándo entró por primera vez y cuándo descubrió el túnel. El archivo que guardaba en su baúl incluía material de diferentes años, el más antiguo de los cuales databa de mediados de los 80. Esto significaba que había estado recopilando información sobre el edificio durante casi 30 años, en silencio, metódicamente, sin contárselo a nadie. Los planos arquitectónicos, con anotaciones en rojo, planteaban una pregunta aparte. ¿De dónde los había sacado? Los documentos oficiales, con ese nivel de detalle, no se conservaban de libre acceso. La investigación barajó varias posibilidades. Podría haberlos obtenido a través de alguien que trabajara en el archivo municipal o en los servicios de construcción. Podría haberlos encontrado directamente en el edificio. En las instalaciones abandonadas solían quedar documentos internos. Podría haberlos copiado en algún otro lugar. No se logró determinar la fuente exacta. A juzgar por los materiales de archivo, el túnel no figuraba en los planos por razones de practicidad. Se trataba de un sistema de ventilación auxiliar, no destinado a un uso regular. No se incluyó en la documentación principal que se transmitía de un propietario del edificio a otro. Con el tiempo, simplemente se olvidó de él. Y fue precisamente ese olvido el factor que permitió que ocurriera todo lo demás. El hecho de que el coche de Ryan fuera encontrado cerca de Ashwood, pero no en los aparcamientos oficiales, se explicó en el año 2015 porque unos turistas decidieron por su cuenta visitar el edificio abandonado. Parecía lógico. Jóvenes, turistas experimentados, curiosidad, todo encajaba en un esquema comprensible. Nadie se tomó en serio la hipótesis de que alguien pudiera estar esperándolos dentro. El edificio solo se inspeccionó parcialmente. Los techos derrumbados no permitían acceder a todas las zonas. Los adiestradores de perros recorrieron el perímetro, pero ninguno de los perros reaccionó. La compuerta cortafuegos estaba cerrada y el olor del túnel no salía al exterior. La operación de búsqueda no dio ningún resultado. Grimes vivió 6 años más después de aquello. Murió en el año 2021. Según la información disponible, en los últimos años de su vida apenas salía de casa. No recibía a nadie y no hablaba con nadie. Se desconoce qué pensaba en ese momento sobre las 3 personas que murieron en el túnel.